Subtitles are available in Spanish, English, and Vietnamese. Just click the settings icon on your YouTube player to select your language. Todos los días en el santuario es una aventura, porque como nosotros tenemos cerca de 100 animales discapacitados, entonces igual cada animal es un universo y cada animal viene con una historia y hay unas secuelas de esas historias tristes de cómo llegaron a esa condición de discapacidad que generalmente genera o que la secuela sea difícil de terminar 100%, o sea, de sobrepasar. Esas secuelas a veces son definitivas, son para siempre y tenemos que lidiar con esa situación durante los años. Nosotros tenemos animales que hemos rescatado hace 7 años y sobreviven acá y hemos tenido que periódicamente llevarlos a hospitalización o a control, a chequeo, tratamiento, seguimiento, y eso es de todos los días porque son muchos. ¿Qué pasó hoy? Pues nosotros tenemos 2 becerros, una becerrita o ternerita y un ternero. Una ternera que ella misma saltando un quiebrapatas se amputó una pata. Un quiebrapatas es una barrera que colocan los campesinos para que las vacas no se pasen para los predios de otros vecinos, de cultivos o cosas así. Entonces ponen unas varillas en el suelo, hacen un hueco, colocan unas varillas para que ellos les dé miedo pasar, pero hay algunas que son traviesas y se avientan a hacer eso. Ella era traviesa, Bela, y se atravesó una de esas bardas y ella misma se cortó una pata y pues como estaba chiquitita, entonces pues se la amputó total. Cuando fue creciendo, pues entonces se fueron generando problemas pues ya por su peso y eso. Entonces el granjero dueño de la vaca pues la quería vender para sacrificio, para comer. Y alguien nos llamó y que pues que pesa la vaquita y eso y lo otro, entonces nosotros la rescatamos y la trajimos para el santuario. Tenemos diferentes clases de animales discapacitados y queremos que ellos vivan tranquilos, en paz, ¿sí? Y para siempre o para el tiempo que quieran estar acompañándonos en la vida. Tenemos a Toto Chan. Resulta que Toto Chan se estaba comiendo los vegetales de un granjero y el granjero cogió y le pegó un varillazo en una pata y se la partió. Y nosotros fuimos y tuvimos que negociar con el granjero que no quería vender el toro y nosotros lo persuadimos para que nos lo vendiera porque igual iba para sacrificio y pues nosotros le queríamos dar una buena vida, hacer una prótesis. Se tenía como la más probabilidad de que se pudiera recuperar porque la pata todavía la tenía, pero fue muy difícil hacer el tratamiento. En ese momento ya la fractura llevaba mucho tiempo cuando nos reportaban el caso. Entonces por más que yo pues traté de mirar, investigando cómo hacerle un brace para poderle enderezar la patita, no se pudo. Él quedó así, pero igual está tranquilo y feliz aquí en el santuario. Nosotros lo cuidamos todos los días, pero como rescatamos una cabra con un problema de espina dorsal también, que no podía caminar muy bien, con una infección en el estómago, así con un estómago así grande, y nosotros la trajimos. Peter era lo más de gentil, o sea, es gentil, digamos, que nos engañó. Nos engañó porque es de lo más de bello, pues, y con una carita inocente, pero no es ningún inocente. Es un muérgano, es un bandido. Le pega a todo el mundo. Me ha pegado a mí 2 veces, casi me rompió un dedo un día porque me mandó contra la cerca. Así que tú ves así a veces en los memes que tú estás así parado y ves en los videos que viene una cabra de atrás y así, y se viene, ¡pum!, y te pega el cabezazo, tal cual. Lo ha hecho conmigo, con los trabajadores. Hay trabajadores que han renunciado a cuidarlo porque es demasiado agresivo. Y ella me ha pegado a mí, a George, a todo el mundo. Y entonces le está pegando a Toto Chan. Y Toto Chan solamente puede caminar con 3 patas. Entonces Toto Chan es el torito. Entonces Toto Chan ha crecido, obviamente está un poquito más pesado, que siempre nosotros tratamos de controlar la comida para que no se, porque como no son animales para engorde, para sacrificio, son nuestros animales que están en el santuario, esos nunca van a ser sacrificados. Entonces tratamos de controlar el peso, que no se pongan muy pesados, porque no tienen las 4 patas funcionales. Toto Chan ya no puede trabajar, ya no puede pararse con esta patita apenas la apoya, la delantera. Como Peter le pegó a Toto Chan,
Entonces Toto Chan está enfermo de una pata. Y mi mujer está en embarazo. Entonces ella es la que sabe ponerle las inyecciones a las vacas y a los animales, porque el médico veterinario no quiso venir hasta acá. Dice que vivimos muy lejos. Entonces nos toca hacerlo a nosotros mismos. Pero ella es la que sabe. Hoy es mi primer día poniéndole inyecciones a una vaca. Mi mujer dice que yo tengo que tirarle la jeringa así, en la parte blandita de aquí de la cola, y dejarlo que corra, y después cuando él venga, lo acaricio y le inyecto. Vamos a ver cómo sale esto. Y pues de paso pues aproveché para echarle un baño a Tintún porque le encanta el agua y estos días ha hecho hartísimo calor, entonces yo sé que le gusta el agua, entonces nada, aproveché para bañarlo. Tintún es el mini pig, que no fue mini pig y ahora pesa 150 kilos. Bueno, ya las soluciones, vamos a hacer otro corral para tener a las vacas discapacitadas separadas de Peter y Tintún, que juegan muy brusco. El cerdo grande con la cabra grandísima y fuerte están separados jugando en otro lugar. Está ya separado. Esa es la solución para ellos. Todos los días hay algo que hacer. Todos los días la rutina es levantarse, cuidar a los animales, verificar que todo está bien, mirar que esté todo limpio, que no hayan perritos con enfermedades y que no nos estén mostrando síntomas de alguna enfermedad. Nosotros siempre tratamos de anticiparnos, nosotros no dejamos avanzar las enfermedades, porque es que si se nos enferma uno o dos, se nos pueden enfermar 100, ¿sí? Y se nos convierte en un problema serio, tanto de esfuerzo físico, obviamente mental, esfuerzo económico. Entonces preferimos siempre como ir más adelante que atrás. Y todos los días, como hay tantos perritos y la mayoría son discapacitados, entonces ellos tienen unas condiciones especiales. La salud no es la misma de un perro normal y también la recuperación no es igual de rápida que en un perro normal. Necesitan tener mucha más atención, mucho más cuidado. Y por eso es que cada día en nuestro santuario algo sucede que nos mantiene ocupados pero felices. Thank you for watching. If this touched your heart, please like, subscribe, and share. Your support helps us rescue more animals and create more stories of hope. You can also donate. Every bit makes a difference.